Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Pilar Menéndez, soy maestra de educación infantil y primaria, psicopedagoga y bueno, pues llevo los últimos 15 años trabajando en las aulas de educación infantil y también pues con niños con algunas dificultades de aprendizaje, sobre todo en lectoescritura. Los últimos años también me he estado formando en dos campos que yo creo que son básicos para la docencia y para nuestro campo, que es la inteligencia emocional y la neurociencia, que tantas aportaciones nos están dando a los maestros y tanto nos están ayudando a comprender cómo aprenden nuestros alumnos y cómo funciona su cerebro. Y bueno, el objetivo de esta charla, de esta sesión, es presentaros una herramienta que yo considero pues, estupenda para trabajar a lecto con nuestros alumnos, que son dos libros, que los tengo aquí. Uno de ellos es un cuento para cada letra, ¿vale? Y el otro libro es Cuentos que suenan igual. ¿Por qué digo yo que es una buena herramienta? Porque realmente es un libro que se ha hecho específicamente para trabajar las letras, para que los niños conozcan las letras. Y el segundo libro, Cuentos que suenan igual, para que aprendan a diferenciar aquellas porque son más complicadas y también prevenir dificultades ortográficas que se pueden dar más adelante. ¿Cuál va a ser la estructura de la sesión? Pues vamos a presentar un poquito los libros, luego también vamos a ver qué actividades podemos hacer en el aula a partir de las páginas, de los cuentos, de las aventuras que se nos presentan, que tenemos en sus páginas. Luego también queremos hacer una pequeña actividad práctica. Con los profesores sabemos que estamos a distancia, pero bueno, seguro que alguna pequeña cosilla podemos hacer. Y por último, pues que sepáis que vamos a dejar un espacio para que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier propuesta que tengáis, pues la podamos compartir y enriquecer pues esta sesión entre todos, que sea lo más participativa posible, porque al fin y al cabo todos somos profesores y seguro que se os ocurren muchísimas ideas y todo lo que podamos aportar al resto de compañeros pues nos vendrá muy bien. Pues voy a compartir la presentación con vosotros. No os olvidéis, por favor, de cualquier pregunta que tengáis durante toda la sesión, plantearla en el chat y al final de la charla pues daremos respuesta o la compartiremos. Aprender con cuentos, no es ningún cuento. ¿Por qué he pensado este título? Porque vosotros como maestros de educación infantil sabéis bien la importancia que tiene cosas que aparentemente son tan simples como jugar con plastilina o trabajar con el cuerpo. Sabéis que es fundamental para nuestros niños y que los primeros cursos en el colegio son claves para el aprendizaje posterior. Pues aprender con cuentos también es muy importante porque tiene muchas posibilidades, tiene muchas ventajas y las vamos a ir descubriendo poco a poco en esta hora. En primer lugar, los cuentos despiertan el interés de nuestros alumnos. Como todos sabéis, cuando llegamos al aula, en cuanto les decimos, chicos, vamos a leer un cuento, ya tenemos a todos con los ojos abiertos. Eso es una ventaja para nosotros clave, porque ya tenemos su atención, que es uno de los objetivos. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Además, enriquece el vocabulario y también los cuentos nos permiten, casi sin darnos cuenta, atender a distintos niveles de aprendizaje, distintos estilos de aprendizaje, incluso podemos ir adaptando las actividades que hacemos con los peques, con los niños, en función de sus capacidades. Como sabéis, hay niños que todavía no tienen la madurez suficiente para empezar a leer, hay otros pues, que están arrancando y otros que ya saben leer. Pues con los cuentos podemos trabajar unas actividades con unos alumnos y otras con otros y ellos sin darse cuenta de que no establecemos la diferencia a lo mejor que con otro tipo de actividades. Luego también facilita la asociación cognitiva. La lectura, como todos sabéis, la lectoescritura es uno de los procesos más complejos, es un proceso muy difícil para los alumnos, intervienen muchos mecanismos cerebrales. Los alumnos tienen que tener adquiridos los prerequisitos básicos, si no es imposible acceder a la lectoescritura. Con lo cual, los cuentos también nos van a ir ayudando a ir adquiriendo todo aquello que necesitan los alumnos. Emociones y aprendizaje. Yo en este punto insisto muchísimo. Para mí las emociones es la llave de paso para el aprendizaje. Si un alumno tiene un bloqueo emocional, pues no va a aprender. Yo digo que a veces esa llave de paso puede estar bloqueada, puede estar cerrada, puede estar medio abierta o puede estar totalmente abierta. Yo creo que con los cuentos esa llave de paso está abierta porque los niños
en cuanto tú planteas leer un cuento en el aula, ya su disposición emocional es positiva en todo momento. Y luego también desarrolla destrezas específicas asociadas a la lectoescritura. ¿Qué podemos encontrar en los cuentos? En los cuentos, un cuento para cada letra y cuentos que suenan igual, juegos de palabras. La autora de los cuentos es Carmen Gil, supongo que ya conocéis algunas poesías o otros cuentos, pues ella ha trabajado en bastantes textos educativos y se caracteriza sobre todo por la chispa que tiene. O sea, es una persona que llega a los alumnos, que utiliza un vocabulario muy cercano y que tiene mucha vida, tiene mucho dinamismo lo que escribe. Luego, aparte, en los libros, todos los personajes, todas las letras están personificadas, con lo cual los niños pueden asociar la letra al personaje de cada cuento. Se utilizan rimas, se utilizan adivinanzas, se utilizan conjuros. Os voy a leer algunos de ellos para que sepáis de qué os estoy hablando. Por ejemplo, una adivinanza, ¿no? Que es, a ver si alguien lo adivina. Pone huevos mi vecina, no vuela y mueve la cresta, la mar de activa y dispuesta. Bueno, la gallina. Pero esto durante una lectura pues hace que los niños se activen muchísimo más. Tenemos, por ejemplo, también un conjuro. Hay brujas, hay duendes, hay personajes fantásticos. Y uno de los conjuros es, este conjuro tan loco consigue que poco a poco lo que ocurre tras la puerta nos deje la boca abierta. Pues imaginaros este conjuro en una clase. A ver qué puede aparecer detrás de la puerta. Pues puede dar lugar a un montón de ideas y de juegos con los alumnos. Seguimos. Luego en el cuentos de letras que suenan igual, como sabéis, nuestro idioma es fonético y tiene la ventaja de que se asocia directamente, en la mayoría de los casos, pues un grafema o una letra con un fonema, con un sonido. Pero sí que hay excepciones y estas son las que se trabajan en este cuento. Por ejemplo, la Y y la Y, que tienen el mismo sonido, ni A ni E con la ñ, la I latina con la Y cuando va al final de las letras. Luego también la G, gago, guge, gui y we, wi, la H, la H, pues letras también con especial dificultad. Y también, como en el caso de la S y la Z, se trabajan aquellas letras que tienen un punto de articulación o una pronunciación similar y que a veces también provocan determinadas confusiones con los niños. Aquí tenéis algunos ejemplos de los personajes, de las letras personificadas que os comentaba anteriormente. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, con una pequeñísima actividad práctica con los cuentos. Os voy a leer un cuento, el de la letra B, pero yo creo que es la mejor manera de que veáis de qué os estoy hablando y que podáis observar cómo son los cuentos. Y vamos a hacer lo vamos a imaginar que somos niños, que somos algunos de nuestros niños del aula, y vamos a hacer 3 actividades muy sencillas para que os hagáis una idea de qué podemos hacer en clase. Pues el cuento es La B y el alboroto en la biblioteca. Bruna, la vecina de B, era bibliotecaria como su abuela, su bisabuela y su tatarabuela. La pobre Bruna tenía un problema. La bruja Braulia se aburrió de preparar brebajes y beberizos con baba de babosa y se había escapado de su libro para ponerlo todo patas arriba. Con unas palabras mágicas hizo que el lobo hablara en búlgaro. También hechizó al pájaro bobo. El pobre pingüino, en vez de bucear, volaba cabeza abajo. Mientras tanto, la letra B buscaba un remedio. Llamaré a la hada Bárbara. El hada salió de su libro con su bolso color calabaza. Voy a hacer que las bromas de Braulia tengan efecto boomerang y vuelvan hacia ella. Braulia había decidido encantar a Garabato. Que el búfalo Garabato pegue brincos todo el rato, que bote de abajo arriba cuando el hechizo reciba. Pero en lugar de Garabato, fue la brujita la que no dejó de dar saltos. ¡Buf! ¡Basta! Ya me he dado cuenta de que mis burlas no tienen gracia. Braulia
dejó de embrujar y se dedicó a fabricar sombreros. Los habitantes de la biblioteca lo celebraron con un banquete y un montón de besos y abrazos. Pues este es el cuento con el que vamos a hacer algunas actividades. Si os dais cuenta, hay muchísimas palabras con la letra B y la magia de estos cuentos es que todas están hiladas y todas están conectadas. Entonces, pues ahora yo os pediría, va a haber una persona que es Liz, que está colaborando con nosotros, que va a recibir las respuestas y luego nos va a dar algunas ideas. ¿Qué palabras recordáis del cuento que tenga la letra B, que es la que se trabaja en este cuento? Así que os dejo unos segundillos para que pongáis las palabras que recordáis con la letra B. Hola María, te contesto. Perfecto. Las profesoras han dicho Bruna, alboroto, abuela, bisabuela, baba, bruja, babosa, Bruna, abajo, cabeza y calabaza. Pues unas cuantas. Eso lo haríamos con los niños. Yo realmente estas actividades que estamos haciendo aquí las he hecho en clase con ellos. Esta sería un primer momento. En un segundo momento, perdón, disculpad. En un segundo momento se volvería a hacer otra lectura y sería completando esa lista. Os voy a contar las palabras que tienen brebajes: baba, ribábola, babosa, abajo, bárbara, calabaza, garabato, reciba, basta, banquete, bebedizos, cabeza, besos, había, también, biblioteca, habitantes, babosa, lobo, bobo, bolso, bote, búlgaro, bucear, buscaba, boomerang, búfalo, burlas, buf. Con lo cual, imaginaos todas las palabras que se han ido integrando en el cuento. Y en un tercer momento, pues se puede ampliar aún más esa lista con los niños. Pues tenemos toda esta gran lista. Venga, pues vamos a pensar palabras con B, que tenemos muy poquitas. ¿O qué se os ocurre? ¿No? Un poco trabajar el vocabulario y la lecto a la vez. Otra actividad que se podría hacer con ellos, pues es también, pues oye, vamos a buscar palabras, todo depende del curso en el que estén los niños, ¿vale? Del nivel que tengan. Pues palabras que, si son más mayorcitos, que tengan 2 sílabas, o que tengan 3, o que empiecen por la letra B, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otra pequeña dinámica muy sencilla. Pues ya que sabemos algunas palabras que hay aquí, nos vamos a inventar un trabalenguas. Un trabalenguas es un juego de palabras, que eso lo podemos hacer con ellos y nos sorprenden, porque a veces, a ver, les echamos una mano y les damos pistas, pero a veces nos sorprenden y tienen ideas y tienen juegos muy, muy curiosos. Así que, si os parece bien, os dejo también unos segundillos para que penséis vuestro trabalenguas. ¿Tiene que ser un trabalenguas con las palabras con B que hemos escuchado o con algunas de la lista? Sí. Hombre, si son con palabras con B también vale. Aquí, si fueran niños, probablemente saldrá alguna con V y aprovecharíamos para comentarlo. Que es que pues tiene el mismo sonido, pero es que hay otra letra que suena igual, que justo es la del cuento siguiente en el libro. No sé si tenemos ya alguna propuesta. Sí, tenemos La abuela babosa bebía batido, de Mariana Jesús. También está Bruno, qué bobo eres con el boomerang. Yo estoy segura que los niños, babosa, baba y bobo, saldrían casi seguro esas palabras. Muy bien. Yo, por ejemplo, había pensado el lobo bobo bebe brebaje de baba de babosa.
¿vale? Entonces pues jugaríamos con los trabalenguas, y trabalenguas o juegos de palabras o adivinar palabras. También puedes decir el principio de la palabra y que ellos la terminen. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues yo en concreto en este cuento haría un brebaje en clase, pues, sé, una bolsa, una caja, un baúl de los disfraces lo vaciamos, y haría un brebaje con cosas que contengan la B que haya en clase, pues bolígrafos o no sé, un babi, o incluso abrazos, besos, y los echamos ahí, ¿no? Al brebaje. Un poco también para salirnos del libro un poquito. También es importante hacer dinámicas y juegos que animen a los niños a moverse, a levantarse, ¿no? Otras actividades, por ejemplo, dibujar algo con B que no esté en las páginas del libro, porque en las páginas del libro hay muchos de los objetos representados, pero hay otros que no. Pues ellos pueden dibujar el resto de cosas y ponerlos en un rincón del aula. Yo sí que os recomiendo, seguro que lo tenéis así, tener un espacio en la clase, una zona en la que los niños puedan ir colocando sus producciones y sus trabajos. También, pues, la última dinámica, muy sencillita ya. ¿Cuál pensáis que es la palabra más larga que contiene la B del cuento? La más larga que hemos escuchado. ¿La más larga o la más corta? Que también hay una muy corta. Vale, pues a ver si la habéis adivinado. Yo creo que la larga era fácil, ¿eh? Han propuesto como larga alboroto, bibliotecaria, brebaje y bisabuela. Pues la más larga era biblioteca. No sé si sale bibliotecaria. Ahora, pues me habéis ganado, la bibliotecaria. Sí, bibliotecaria es la más larga. Y la más corta, no sé si han propuesto alguna, la más corta sería BUF. Pues bueno, todo esto con los niños se puede hacer sin problemas, tanto en gran grupo, porque también pues a lo mejor se puede proyectar alguna cosa, como de forma individual, ¿vale? Con los niños. Voy a seguir compartiendo y ya pues vamos a ver, o vamos a repasar de forma muy rápida, porque tampoco queremos dar una charla demasiado teórica, pero sí tener en cuenta cuáles son los prerequisitos básicos que necesitan nuestros alumnos para aprender a leer y a escribir con garantía, ¿no? Para saber que han alcanzado la madurez adecuada. Pues el desarrollo del lenguaje oral. Por eso es fundamental también trabajar la articulación, la pronunciación, el vocabulario, también la construcción de las frases. O sea, es un niño que tiene dificultades a la hora de hablar, pues es más complicado que pueda aprender a leer y a escribir. Lo pueden hacer, por supuesto, pero a veces si la integración no la tienen asimilada de forma correcta, les va a costar un poquito más. Discriminación auditiva, como todos sabéis. Con los cuentos se trabaja muchísimo, muchísimo, como veréis ahora las actividades que vamos a comentar. Capacidades visoperceptivas, porque a veces confundimos, hay padres porque decimos, venga, llévale al otorrino, llévale al oftalmólogo porque no ve bien, no escucha bien. Los niños pueden tener los órganos sensoriales perfectamente, pero lo que no tienen es una madurez neurológica adecuada. O sea, tiene que haber una integración sensorial, una madurez de las zonas correspondientes del cerebro, ¿no? La conciencia fonológica también es clave, que el niño sepa asociar el grafema con el sonido que tiene. También hay ejercicios y también podemos hacerlos a partir de los cuentos. La organización espacial y temporal, eso nos va a ayudar a la hora de la direccionalidad, también del barrido cuando leemos de izquierda a derecha, el desarrollo de la motricidad fina más orientado a la escritura, y lo que comentaba anteriormente, la madurez neurológica y la lateralidad.
Es verdad que los niños no la definen hasta, pues algunos hasta 6, 7 años, pero que no haya un desorden o un caos total. Yo, por ejemplo, tenemos niños ahora en el cole que les está costando mucho en primero leer y también estamos viendo que tienen problemas de lateralidad, que a lo mejor tienen lateralidad cruzada o de oído utilizan un lado, porque la lateralidad lo que hay que tener en cuenta también es que no es solo con qué mano escriben o qué mano cogen para dibujar o para coger el cubierto, sino también qué oído utilizan, qué pie utilizan, incluso qué ojo. Hay algunos test que nos pueden ayudar, que por ejemplo si dejamos caer, si decimos, a ver, escucha qué suena detrás de la puerta, y hay niños que nos sorprenden y en vez de ir con este va con este. Entonces la lateralidad también es un tema importante que tenemos que tener presente, ¿no? como docentes, como profesores. Del cuento al aula, ¿vale? Todo esto que hemos visto de forma teórica muy sintética, vamos a ver qué actividades podemos hacer en el aula. Sé que es quizá un poco rollo a nivel de texto, pero no quería dejar de trabajar algunas actividades. Seguro que muchas de ellas ya las hacéis en clase, ¿vale? Pero bueno, siempre está bien recordar para qué nos sirve o qué estamos trabajando con esas actividades. Escuchamos las letras, ¿no? La discriminación auditiva, lo importante que es que los niños tengan bien integrados los sonidos, la discriminación auditiva, discriminación figura-fondo, discriminación de fonema, la memoria auditiva, ahora la lectura también es muy importante. Y algunas actividades son, pues yo con ellos, una cosa que hago mucho es cambiar la letra a una melodía conocida. Es un poco, puede parecer un poco tonto, pero bueno, como ellos ya lo saben, también trabajas con la sonoridad, con el ritmo, ¿no? Pues esto, pues hay un protagonista que es Doña Cizaña, que está en su cabaña. Pues disculpad porque canto un poco mal, pero bueno, ya estaba Doña Cizaña sentadita en su cabaña. Bueno, un poco es inventarse las canciones, cambiar la letra, hola Doña Maga, hola Doña G, que los niños ya se lo conocen y le cambian la letra, que también les hace gracia y sigues trabajando el fonema o la letra del cuento. Algo también muy típico que se hace de forma muy frecuente es que el profesor, o si hay algún alumno que sabe leer, lee en cuento, el resto pues realiza alguna acción cada vez que escuchan esa letra o sílabas. También podemos trabajar por sílabas, porque a lo mejor la letra es más complicada. Pero a ver, chicos, cuando escuchemos ma, damos una palmada. O cuando escuchemos ma, damos un golpe en la mesa. O hacemos, o nos movemos, o damos un giro. Simplemente para que ellos estén pendientes y nosotros podamos ver si realmente identifican las letras. Luego también pueden dibujar la letra en el aire, con esto vemos también el trazo, el aire, la mesa, el papel continuo, incluso la hoja, siempre del espacio más amplio al más reducido según vayan madurando, ¿no? Pues el control espacial. Y luego algo que a mí me gusta especialmente es también realizar un gesto, pero que represente el punto de articulación o la pronunciación, yo qué sé, la Z. O sea, que sepamos que el aire sale y que se utiliza la lengua. Los fonemas guturales, pues podemos tocarnos la garganta. Algo que ellos, porque es muy complicado también para ellos saber cómo tienen que pronunciar, ¿no? Luego los juegos, todos los juegos que hagamos en clase, en los que les hagamos soplar, mover la lengua para arriba, para abajo, para un lado, para otro, les va a ayudar mucho a la hora de ir adquiriendo los fonemas y a la larga en la adquisición de la lectoescritura. También, pues, algo que les gusta mucho, al final yo creo que el sentido del humor y el juego es lo que más les capta, es cambiar la voz cuando dices una palabra que tenga la letra trabajada. Y cuanto más esperpéntica sea la voz, pues más les gusta. Por ejemplo, la semana pasada que estábamos con lo del miedo, Halloween tal, pues cada vez que decías una palabra, pues ponía voz de bruja. Pues ya estaban todos, además lo dices tú y ellos detrás. O pones la voz el tono más grave, algo que les ayude a diferenciarlo. Esto sería previo al ejercicio que os he dicho antes, porque les estamos dando una pista de alguna manera. Disculpad un segundo, porque no sé si me ha ido. Ahora. Vale.
con mucho ojo, la percepción visual, ¿vale? La percepción visual. ¿Qué podemos hacer en el cuento? Pues localizar letras o palabras en el menor tiempo posible. Acomodación visual, algo que hay que trabajar a veces, lo trabajan bastante los optometristas. Nosotros cuando estamos mirando de cerca, los músculos oculares están trabajando de una manera y cuando miramos a lo lejos, pues hay otro proceso distinto. Entonces, los ejercicios en los que los niños pasan de leer de cerca, de mirar de cerca a ver de lejos, les viene bien para trabajar la acomodación visual. La convergencia ocular, mirar a un punto que se acerca y se aleja. Pues miramos a un personaje, nos acercamos, nos separamos. Los movimientos sacádicos y fijaciones, eso lo vamos a ver ahora en un sencillo vídeo que os voy a poner en un momento. Al final, cuando leemos, los ojos van haciendo pequeños movimientos que son imperceptibles para nosotros, pero que si no se hacen, los niños no pueden seguir el ritmo de lectura. Luego también se pueden colocar en el aula carteles con los dibujos de los personajes de los cuentos, también con palabras cuanto más graciosas y más exageradas mejor. Y luego también algo que yo hago a veces con los niños es que les enseño las ilustraciones antes de leer el cuento y ellos tienen que imaginar qué palabras se van a decir en ese cuento con esa letra y muchas veces adivinan, ¿no? Y la verdad es que eso les gusta porque cuando aciertan se ponen tan contentos. Ahora os voy a poner, nada, es un vídeo de YouTube, pero para que veáis algo muy sencillo que se puede hacer en clase para trabajar los movimientos sacádicos, que es se puede coger un personaje o una letra y se va colocando en distintas posiciones. La manera más casera de hacerlo es con PowerPoint. En cada PowerPoint pones la letra en un sitio y tú lo vas pasando y los niños van mirando. Pero vamos, se puede hacer con un vídeo, con una animación. Esto lo he cogido de YouTube, pero que se puede hacer perfectamente con una palabra, un personaje, con lo que hagamos. Un segundito. A ver. Si arranca. Vale. Ahí hay un acento que no tenía que estar. Vale. Pues imaginaos que en lugar de la pelota, pues es uno de los personajes de las letras. Entonces, lo que sí que es muy importante es que los niños no muevan la cabeza. O sea, hay que decirles pues eso, que son estatuas, que dejen la cabeza quieta, que no se puede mover, que son de piedra, que eso os ocurra, y lo que sí tienen que mover son los ojos y van dando saltos de un lado a otro. También se puede hacer en la clase, venga, miramos al techo, a la ventana, al suelo, ¿vale? Vale. Tocar el tacto también es muy importante, a veces se nos olvida. Pues se pueden recortar la letra del cuento que se esté trabajando con materiales de distintas texturas, pues con papel de lija, con papel de burbuja. Seguro que lo hacéis, no os estoy descubriendo nada nuevo, pero bueno, está bien recordarlo. Con el protector del parque, que es también como muy suavecito. O sea, lo que es importante es que sean texturas muy diferentes, ¿no? Luego también, que lo he puesto un poco más adelante, se puede realizar el trazo con distintos materiales, ya que lo hagan ellos, pues en harina o en arena, también lo pueden hacer con plastilina y si lo pinchan con palillos o con el punzón y luego lo tocan, les ayuda también a asimilarlo a través del tacto, lo que es la grafía y la direccionalidad de las letras. Y luego también pues, pueden repasar, por supuesto, el trazo con los personajes del libro. Vale. A conciencia fonológica. Pues esto casi merece un capítulo aparte, ¿no? Es, de hecho, según los últimos pues, descubrimientos o lo que nos dice la neurociencia, es que es uno de los predictores esenciales para saber si el niño está preparado o no para aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Pues repetir pares de palabras que tengan puntos de articulación similares o que sean muy parecidas y el niño repita
la que corresponde. Por ejemplo, podemos decir una del cuento y otra parecida y que el niño sepa cuál es la que ha dicho. Pues es topo, todo, bota, bopa, ir cambiando palabras. O sea, eso sí que les viene muy bien porque poco a poco van asimilando cuál es el sonido de cada letra. Luego también podemos recordar palabras que comiencen por la letra trabajada o que la contengan, bien del cuento o que no sean del cuento. También dividir las palabras en sílabas, supongo que lo hacéis con palmas, siempre un gesto les va a ayudar, incluso un movimiento, ¿vale? A veces nos olvidamos un poco del cuerpo. Ayuda muchísimo trabajar casi cualquier concepto partiendo del cuerpo para llegar cada vez pues a un trabajo más fino, ¿no? Si un niño no controla su cuerpo de un lado a otro o de arriba a abajo, difícilmente va a poder luego manejarlo bien en el papel, ¿no? Y menos en la direccionalidad. Entonces yo creo que trabajar con el cuerpo, con el oído, la vista y para llegar al papel es esencial. Luego también si tenéis las típicas tarjetas con las letras, pues pueden formar palabras del cuento. Depende del nivel que tenga, pues podéis poner todas las letras menos una o menos dos para que ellos completen las letras que faltan, o podéis poner solo las consonantes para que coloquen las vocales, sobre todo al principio, o podéis poner el principio de la palabra para que la completen el resto, ¿vale? Y también pues podemos contar las veces que aparece una palabra, una sílaba o una letra en una página del cuento. Pues también podemos decir, a ver, ¿en qué página del cuento aparecen más veces la letra B? ¿O cuántas veces aparecen las sílabas? También nos tenemos que acordar de trabajar las sílabas, ¿vale? Es verdad que al final nosotros podemos leer a través de dos rutas, ¿no? Por la ruta léxica o la fonológica. A veces leemos las palabras de forma global y otras veces pues decodificando las letras. En esto pues también los últimos estudios sí que indican que se pueden trabajar las dos partes, pero que la parte fonológica, sobre todo en nuestro idioma, es importante, ¿no? Y leemos, pues luego ya hay otras actividades más propias de los cuentos o de creatividad o de dinámicas de animación a la lectura. Entonces, me lo he saltado, perdón, esas son las siguientes, que sería esta, pues las cuento ahora. Mira, animación a la lectura, lectura en voz alta de los cuentos, es importante que los alumnos lean en voz alta, cada uno lo que pueda, y aquí lo que hago, el que lee muy poquito lee una palabra y tan contentos, y el que puede leer más, pues lee un fragmento de texto más amplio, y el que no lee, pues explica los dibujos, ¿vale? Y ahí creo que lo importante es que adaptemos la propuesta o la actividad al nivel de nuestros niños. Les gusta muchísimo también los disparates o la lectura loca, que tú pues lees uno de los cuentos y les vas cambiando, pues, y cuanto más absurdo sea, pues más les gusta. También anticipar palabras, frases o acontecimientos, pues cuando vamos en mitad de un cuento, pues decimos, oye, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pensáis? ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Y cómo puede terminar la historia? ¿No? Y que ellos poco vayan también desarrollando su imaginación, inventarse finales, que va un poco en la misma línea. ¿Y el qué pasaría si? Pues qué pasaría si en lugar de hechizo que fuera efecto boomerang, fuera muchísimo mayor, o si los hechizos salieran justo lo contrario de lo que dice, ¿no? O qué pasaría si hubiera dos brujas, pues lo que se os ocurra. También inventarse una historia con tarjetas relacionadas con la lectura, elegidas al azar, pues podéis poner palabras o dibujos, pues aquí, sombreros, o biblioteca, o libros, bruja, tal. Entonces, pues se meten en una bolsa, que los niños saquen e inventen sus cuentos. Y algo que a mí me gusta mucho también son dramatizaciones sencillas. Pues en este caso, pues yo qué sé, me parece que había un pingüino que iba boca abajo, eso va a ser complicado, pero bueno, había el pájaro bobo que estaba hechizado, pues somos un pájaro y nos hechizamos de repente, ¿no? Pues dramatizar las escenas del cuento, pues no, todo el cuento es difícil, pues son pequeñitos, pero sí aquellas escenas más divertidas o más graciosas o con las que podamos trabajar alguna palabra que nos interese especialmente. Y volvemos a la de antes, leemos más a lectura, ¿vale?
actividades que refuercen la ruta visual, que es lo que comentaba anteriormente. Se pueden elaborar bits con las palabras, bien en papel o en digital, y se lo podemos mostrar. Eso no está de más. Luego, aparte, tú tienes eso, pero si queréis, podéis trabajar la parte fonética. Venga, dividimos las sílabas de esta palabra. Pero bueno, presentarlas no está de más, porque al final los adultos también acabamos leyendo de esa manera. También actividades que refuercen la ruta fonológica, deletrear palabras del texto o finalizar palabras, lo que hemos dicho antes. Y luego, bueno, algo que se puede hacer, esto ya es más elaborado, yo sí que he intentado poner actividades muy sencillas, muy sencillas que se puedan hacer en clase cualquier día, ¿vale? Porque si no, pues todos sabemos lo que es un aula de educación infantil y lo complicado que es tener tiempo y que las actividades te duran lo que te duran, pues 5 minutos y si hay una asamblea buena, un día tranquilo, te pueden durar 20 minutos, un poco más, ¿no? Pero no puedes estar mucho tiempo con una actividad. Pero bueno, también para implicar a las familias, algo que hicimos una vez que es muy bonito, es coger uno de estos cuentos o varios cuentos y a los niños se les pasa un fragmento. Ellos lo leen, se graban y luego se monta un vídeo con las intervenciones de todos los niños para montar los cuentos completos. Claro, a esos niños esas palabras, eso no se les olvidan porque es muchísimo más significativo, ¿no? Y también hay un componente ahí afectivo que siempre marca. Y os voy a contar otro cuento que a mí me gustó especialmente porque me parece muy difícil. O sea, realmente elaborar un cuento que tenga sentido con la K, la verdad es que me sorprendió y os lo quiero contar un poco para que sepáis también o tengáis otro ejemplo de cómo se enlazan las historias, de cómo se le da sentido y la gracia que tiene. La K tiene muy pocas palabras y muchas de ellas son muy extrañas. Venga, os lo cuento que este es muy cortito. Se llama La K y su amigo Coco. Un segundito que quito esto mientras y así ya. Vale, la K y su amigo Coco. Aquella mañana, la letra K se quitó el kimono que usaba para dormir. Se puso su anorak y sus catiuscas y se fue a la calle a pisar charcos. K se acercó a la frutería a comprar 1 kilo de kakis y otro de kiwis. El frutero era muy simpático. La K era muy deportista y estaba en forma. Practicaba karate y kung fu. Además, montaba en kayak y hacía kilómetros de marcha. Luego lo pasaron muy bien cantando rock con su karaoke nuevo. ¿Y si nos disfrazamos?, propuso la letra K. Coque se vistió de vikingo y K de koala. Al asomarse a la calle, dieron un susto tremebundo a sus vecinos Vicky y Kiko, que acababan de salir del parking. ¡Ay! Antes de despedirse de él, K habló a su amigo del poder de viajar con la mente. Vengo de la Polinesia, practico telequinesia. Sin moverme, sí señor, voy de Tokio a Nueva York. Yo realmente cuando leí este cuento dije, ole, porque no es nada fácil. De hecho, cuando vamos a trabajar fichas de esta letra con los alumnos, tenemos kimono, kayak y poco más. Y claro, ya he visto Anorak, he visto Tokio y todo muy bien enlazado. Y eso es verdad que hacerlo de forma natural o espontánea es muy difícil. Y cuando tienes cuentos que los tienes todos recogidos ahí, pues te facilita mucho la tarea como profesor. Y seguimos. A ver, un momento. Bueno, vamos a ver, quedan 5 minutillos. Entonces, bueno, yo aquí he puesto pues, algunos apuntes de la neurociencia, ¿vale? Pues qué nos dice sobre la lectoescritura, qué tenemos que tener en cuenta, la integración neurológica. Como esto os lo vamos a pasar en un PDF, con lo cual no voy a entretener demasiado en estos aspectos más teóricos, pero bueno, os lo pasamos por si queréis echarle un vistazo. Hay muchísimo más escrito sobre este tema, pero bueno, por tener algunas ideas. Pues, por ejemplo, los procesos en el aprendizaje de la lectoescritura, el perceptivo, con la memoria icónica, que es como si fueran fotografías. Por ejemplo, los niños, lo que son las inversiones, las rotaciones, la escritura en espejo, al principio es normal, porque el niño ve los objetos pues, como una foto. Entonces, depende cómo empieza a dibujarle, lo puede poner así, lo puede poner así, lo puede poner así.
Entonces, al principio, por eso al principio no se consideran errores. Luego ya, cuando pasamos al procesamiento léxico, que ya tiene una grafía definida con una direccionalidad, ya ahí sí que tenemos que empezar a trabajar las inversiones, ¿vale? Pero es verdad que la escritura en espejo que hacen sobre todo al principio, y dices, ¿cómo es posible? Que no me sale ni a mí. Es porque lo ven como un dibujo y lo que hacen es, empiezan al revés y ya sale todo seguido. Bueno, pues ahí tenéis algunas ideas por si queréis verlo. 15 áreas cerebrales implicadas en la lecto, pues toda la parte visual en occipital, luego las funciones ejecutivas, a ver, no todas, porque son muy pequeñitos y no están desarrolladas, pero el tema de la inhibición de los impulsos, la atención, pues también empiezan a entrar en juego. La conciencia fonológica siempre sale, desarrollo del sistema motor, las emociones, que es clave, o sea, está el sistema límbico, que además de controlar las emociones, pues también controlan otros aspectos que interfieren en la lectoescritura. Y luego también la parte física. También nos recuerda la importancia de que los niños estén hidratados, del movimiento, de lo que conviene hacer ejercicio antes de empezar a leer o antes de sentarnos, ¿vale? Pues ahí os lo dejo. Y no quería terminar sin poneros un vídeo de la autora, porque es así. O sea, Carmen Gil piensa y habla en cuento, ¿no? y en poesía, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ya que es su cuento y su historia y tiene esa forma tan bonita de llegar a los niños, pues me gustaría que vierais un vídeo muy cortito con su propia presentación del cuento. Así que yo quito la pantalla y le pido a Liz que nos ponga el vídeo y podamos conocer un poco más de cerca a Carmen Gil. Hola, soy Carmen Gil. Encantada de estar aquí con vosotros hoy para hablaros de esta delicia de libro, Cuentos de letras que suenan igual, magníficamente editado por SM y maravillosamente ilustrado por Natasha Rosenberg. Recibí el encargo de SM con una enorme alegría y enseguida me puse manos a la obra. Os voy a contar un secreto. Estos cuentos nacieron paseando con una grabadora por la orilla de la playa. Quizás los arrastraron las olas, estaban enterrados en la arena como los tesoros piratas o los trajeron las gaviotas en sus picos. Lo cierto es que desde que empecé a imaginarlos, tuve claro que quería crear relatos rebosantes de aventura, como la del sapo, que no quería convertirse en príncipe por nada del mundo. Cuentos llenos de personajes requete divertidos, como la C y su calcetín mágico, capaz de hacer aparecer una foca bailando rock and roll en el cuarto de baño. Cuentos salpicados de versos chispeantes como estos. ¡Kikiriki! ¡Qué a gustito se está aquí! ¿Quieres saber la razón? Nos queremos un montón. Creadas con el objetivo de ayudar a los niños a distinguir las letras que suenan igual, espero que estas historias, además, dibujen miles de sonrisas y os hagan cosquillas por dentro. Vale, Liz, no sé si estoy yo ahora de... Sí, por supuesto, estás ahí. Perfecto. Pues nada, yo quería que la conocieras. La verdad es que Carmen Gil, si metéis en internet, hay muchas poesías que ha escrito y a mí desde el primer momento me cautivaron ya hace años por la frescura, por lo bonitas que son y por lo... que no es fácil encontrar literatura para nuestros niños, para los pequeñitos, ¿no? Y con ese vocabulario y con esa sonoridad y esa rima que incluso como maestra a ti también te engancha. Pues nada más, como ya son menos cuarto, quería dejar este ratito, pues si tenéis cualquier consulta, incluso sugerencias
Yo aquí más que también dudas y consultas, pero si hacéis alguna cosa en vuestra clase con los niños que os resulte especialmente interesante, que veáis que funciona en el aula, pues ya que tenemos este pequeño foro y esta oportunidad, pues también compartirlo con el resto de los compañeros, ¿no? Y en esta etapa que yo creo que infantil, bueno, yo he estado en primaria, he estado en varios puestos y creo que infantil es una etapa fundamental, bonita, creo que es muy vocacional, que los que estamos aquí, porque realmente nos gustan nuestros niños y que no dejamos de aprender, no dejamos de aprender pero bueno, yo creo que cada vez estamos también más enamorados de nuestra profesión, ¿no? Creo que estamos afortunados a pesar de COVID y de todo lo que nos ha tocado estos años. Pues nada, os dejo la palabra y si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues lo vamos viendo, o alguna propuesta, idea. Yo os animo a que planteéis y nos propongáis vuestras ideas y vuestras actividades. Una profesora comenta que al principio de la sesión has nombrado 2 títulos y cuáles son, si son los 2 de Carmen Gil. Sí, os cuento, os explico un poquito más. Este es un cuento para cada letra, este es el primer libro que se publicó y este es para presentar las letras. Entonces hay un cuento por letra con su personaje y sus historias. También tienen palabras con cada letra. Igual la ilustración también es de Natasha Rosenberg, que ha ilustrado bastantes libros de literatura infantil y tiene la misma dinámica. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí la Q quejicosa. Estoy hasta la coronilla de tanta queja. Esta letra es muy quisquillosa, no hay quien la aguante. Se enfadó un día la U, que la acompañaba siempre. Así que la U cogió su atillo y se marchó a recorrer el mundo. La Q se quedó tan triste que no era capaz de decir ni una palabra. La U inquieta iba todo el día de aquí para allá, pero echaba de menos a la Q. Es que abras, por donde abras, esta es la de un cuento para cada letra. Y cuentos que suenan igual, pues un poco surgió a raíz de la demanda de varios profesores que querían alguna herramienta pues, para trabajar las letras con mayor dificultad. Y que, bueno, yo cuando he dado clase en segundo de primaria, pues seguían siendo las letras en las que había una mayor confusión. Entonces nos puede ayudar a que los niños la afiancen de forma correcta y también a prevenir dificultades. Pues aquí tenemos, por ejemplo, hay una introducción también en los libros en los que nos explican de forma muy breve, claro, qué es lo que se trabaja. La B y la V, la G y la J, G, jajoju, G, la C y la Z. A ver, con determinadas letras como estas no hay otra que la memoria visual y memoria auditiva, porque la norma ortográfica a veces son tan específicas que es muy difícil. Otras son más sencillas. Pues GI es más fácil. Para que suene GI tiene que llevar la U. Pero la H, ¿qué palabras llevan H? Pues a través de la lectura y memoria ortográfica y visual. Y es verdad que nos ayuda. Sería este. Cristina, otra duda de Cristina, que dice que piensa que el cuento está pensado exclusivamente para infantil o crees que podría ser útil para el primero y el segundo grado de primaria. Dice que trabaja con estos cursos y le ha parecido bastante válido. ¿Y a ti qué te parece? Sí. De hecho, yo estos cuentos es que son, a ver, casi el texto, la cantidad de texto es más para un primero y segundo de primaria. O sea, para que incluso lo lean los niños. Yo creo que la diferencia principal es que con los pequeñitos el trabajo es sobre todo del profesor que les lee los cuentos o a lo mejor les selecciona algunas palabras, pero ya en primero y segundo los pueden leer ellos perfectamente. Y además algo que tiene, algo que le ayuda es que, no sé si lo veis, las letras vienen marcadas en rojo, con lo cual también les ayuda a identificar las palabras que estamos trabajando. Sí, por supuesto que primero y segundo. Sobre todo primero. Segundo, aunque sea para contarlos, es que son muy divertidos. Yo primero sí que lo veo y segundo también o con determinados niños. Siempre tenemos niños que tienen más dificultades y poder utilizar materiales que se ajusten a lo que ellos necesitan, porque ya segundo incluso el texto de los libros
es más complicado en los libros de texto, quien utilice el libro de texto. También nos preguntan sobre si se puede entregar los cuentos por separado o es todo el libro y si hay que consultar esto con la asesora comercial de SM. Claro, yo eso no lo sé, porque es más de tipo comercial, pero bueno, consultársela a ellas. Yo entiendo que el libro es el libro completo, pero no sé si podrían pasaros alguna cosa o alguna muestra o incluso alguna presentación específica o algún recurso digital. Eso lo tenéis que hablar con ellos, porque yo no sé a nivel comercial ahora mismo cómo está funcionando. Sí, también Pilar al respecto, y yo puedo contestar, nos preguntan si se pueden proponer cuentacuentos, ¿no? A partir de estos libros. La respuesta es esa, la que da Pilar, o sea, debéis consultarlo con vuestro asesor comercial, que os va a decir todas las opciones, pero siempre se pueden entregar muestras para que conozcáis los libros. Cuentacuentos y dramatizaciones, ¿eh? O sea, yo creo que puede dar lugar a hacer cosas muy divertidas en el aula. Otra profesora te pregunta si se te ocurre alguna actividad específica para niños que tengan atención dispersa o tengan muchos más problemas de concentración. ¿Cuáles serían una o de las que has dicho, cuál es la más aconsejable? Yo con estos niños, sobre todo aquellas en las que tengan estímulos asociados, o el movimiento, el tacto, algo que les ayuden a fijar la atención y sobre todo que tengamos el apoyo de los sentidos. O sea, con estos niños yo creo que les ayuda mucho. Yo estoy trabajando ahora dando apoyo con niños de primero y segundo y, por ejemplo, lo de trabajar el tacto, luego estar de pie y hacer la letra en el aire con el pie. Muchos hacen el círculo al revés. Entonces, pues hacerlo en el aire, el movimiento, el tacto, el hacerlo en la espalda, en la mano, todo lo que implique movimiento y sentidos. Para estos niños, el trabajar directamente con el cuento les cuesta un poquito más. Entonces, pues yo lo que sí haría, lo que hago con ellos, en lugar a lo mejor de contarlo cuento, le cuento el cuento entero, pero trabajo con una parte pequeñita y siempre hago actividades complementarias. Pues la plastilina, ese tipo de cosas que les ayuda a integrarlo, porque realmente les cuesta. O sea, muchos niños, yo siempre lo digo, los niños, muchos no es que no quieran, es que no pueden. Entonces tenemos que intentar ayudarles sabiendo que tenemos 24 años más. Uy, 24 años. Yo sí tengo 24 años más que vosotros, 24 niños más. Otra pregunta que surge es si crees que es importante revisar con los niños de infantil todas las letras o podemos repasar solo unas tantas o que hay alguna norma. Yo creo que depende también del método de lectoescritura que estéis siguiendo en el aula. Yo no forzaría ni frenaría, pero claro, en el aula tenéis que seguir un ritmo. O sea, no es lo mismo la familia. También es un material bueno para la familia, porque que trabaje la familia con los niños posibilita que se pueda ir a su ritmo. Yo todas no veo necesario, ni en este orden. O sea, yo creo que si tenéis un método de lectoescritura, lo que haría sería utilizar este material de forma complementaria. Otra cosa es que no tengáis material y queráis tener el libro de referencia. Pues a lo mejor ahí sí que hay que hacer una temporalización y planificarlo de forma más organizada, pero no es obligatorio. Yo lo veo como un recurso que cada profesor y cada centro puede utilizar y adaptar en función de cómo esté trabajando la lecto con los niños. Yo que sé, a lo mejor hay coles que están trabajando con mayúscula y esto ya trabaja en minúscula, pues lo utilizas de forma oral y las palabras tú las pones en mayúscula, que luego ya cada uno lo organiza a su manera. Yo el punto fuerte que de estos cuentos es que tiene sintetizadas muchas palabras con cada letra y además de una forma muy natural. O sea, que eso pues, solo puede hacer una autora, ¿no?, de literatura infantil que tiene sus ideas en la cabeza y que es capaz de conectar, pues eso, un kimono con un karaoke. Perfecto, Pilar. Las profesoras, estoy leyendo aquí, gracias. No hay más preguntas, así que si quieres ya podemos cerrar. Pues nada, solamente agradecer este rato, que estamos a jueves por la tarde.
y estamos todos muy cansados y bueno, que espero que os sirvan estas ideas y sobre todo que sigamos todos formándonos y aprendiéndonos pues, para dar a nuestros alumnos lo mejor que podamos. Pues muchas gracias a todos.